El código de falla EA en equipos de aire acondicionado puede tener diferentes significados según la marca del equipo. En los aires acondicionados inverter, el error EA corresponde a una falla mayormente ubicada en la tarjeta de la unidad condensadora. En la mayoría de los casos, el código de falla EA suele aparecer después de que el equipo ha estado operando normalmente durante unos 15 a 20 minutos. Para muchos fabricantes de aire acondicionado, el código de error EA se relaciona con una falla en el sensor de corriente del equipo o un sobreconsumo de corriente del equipo. Marcas como Kenwood, TCL, Pioneer y muchas marcas menos conocidas utilizan este código para indicar problemas con el sensor de corriente. Generalmente, en este caso, el compresor se acelera y de repente la unidad condensadora completa se apaga, mostrando el error EA. En algunos casos, la activación del código EA puede deberse a una fuga de refrigerante. Esto sucede porque el sensor de corriente detecta un valor de corriente fuera del rango lógico del equipo. Si hay una fuga, el consumo de corriente es mucho menor de lo normal, lo que activa el error EA. Sin embargo, aunque menos común, cabe la posibilidad que el código EA se active por un sobreconsumo del equipo. Por ello es importante verificar la limpieza de la unidad externa y el correcto giro del ventilador de esta unidad. Otra causa de la activación del código EA, relacionado con consumo de corriente, puede ser un problema en el módulo de potencia inteligente, IPM, o un fallo en el circuito del factor de potencia, PFC. Estos problemas pueden causar un sobreconsumo de corriente, lo que también activa el código de error EA. Para verificar el circuito PFC, conecte el equipo y verifique la salida de voltaje de corriente continua, que debe estar por encima de 300 voltios, en equipos alimentados a 220 voltios de corriente alterna. Para verificar el circuito IPM, puede realizar el siguiente procedimiento. 1. Desconecte el equipo de la electricidad. Recuerde que los capacitores pueden almacenar corriente. Use un multímetro en la escala de voltaje continuo para medir los extremos de los capacitores y asegurar que se han descargado. 2. Localización del circuito electrónico IPM. El circuito electrónico IPM está cubierto por aletas disipadoras de calor. Sus pines están conectados mediante 3 pistas independientes y un conector eléctrico a los 3 pines del compresor. 3. Alimentación positiva. Identifique la alimentación positiva de alto voltaje del circuito electrónico IPM. Para ello ubique la pista positiva desde los capacitores de alto voltaje de mayor tamaño hasta el circuito electrónico IPM. 4. Alimentación negativa. Identifique la pista negativa desde los capacitores hasta el circuito electrónico IPM. Para ello ubique la pista negativa desde los capacitores de alto voltaje de mayor tamaño hasta el circuito electrónico IPM. 5. Identificación de los puntos de salida, U, V, W. Estas pueden identificarse siguiendo las pistas desde los conectores del compresor hasta el circuito electrónico IPM. 6. Configure el multímetro en la escala de diodo. 7. El circuito electrónico IPM está compuesto internamente por 6 transistores IGBT, los cuales internamente contienen un diodo, que vamos a probar. Empecemos con la prueba de integridad de los 3 primeros diodos. A. Coloque la punta negra del multímetro en la entrada positiva del circuito electrónico IPM. B. Con la punta roja, mida los puntos U, V, W. C.
Los valores de activación mínima de voltaje deben ser alrededor de cerca de 0.45 voltios para cada medición. D. La medida obtenida entre la alimentación negativa y cada pin V/W debe arrojar prácticamente la misma medida. Empecemos con la prueba de integridad de los últimos 3 diodos. A. Coloque la punta roja del multímetro en la entrada negativa del circuito electrónico IPM. B. Con la punta negra, mida los puntos U, V, W. C. Los valores de voltaje mínimo de activación deben ser similares a los obtenidos anteriormente. D. La medida obtenida entre la alimentación negativa y cada pin V/W debe arrojar prácticamente la misma medida. Sin embargo, para el fabricante Daikin, el fallo asociado con el código EA es un mal funcionamiento de la válvula de 4 vías, o la conmutación de frío-calor. Para el fabricante Midea, el código EA indica un error del sensor de temperatura de descarga del compresor. Este sensor se encarga de medir la temperatura del gas refrigerante a la salida del compresor, de modo de asegurar que el equipo trabaje de forma segura y no afecte la lubricación del compresor. En cambio, para el fabricante Mitsubishi, el código EA indica un error debido a un cableado incorrecto de la unidad interior o exterior. Sin embargo, para algunas marcas como Casper, el código de error EA se mostrará cuando la comunicación entre la placa de visualización y la placa de control tenga problemas.